Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a narrar la obra de Pedro Páramo. Mi nombre es Silvia Morelia Guzmán Jiménez. La obra comienza cuando Juan Preciado viaja a Comala en busca de su padre, pues este le había prometido a su madre en su lecho de muerte que se iba a reunir con él. Él no pensaba cumplir esta promesa, pero en un momento él se llenó de esperanza por su padre y se fue a Comala. Ya durante su viaje a Comala se encuentra con un arriero quien hace a veces de guía y van conversando en el camino. Él le indica dónde queda, desde dónde se comienza y dónde termina la hacienda Media Luna, que es la hacienda de los páramos. También durante su conversación, también el arriero dice que él es hijo de Pedro Páramo. Entonces este le pregunta pues por Pedro Páramo y el arriero le dice que Pedro Páramo murió hace muchos años. Ya cuando Juan Preciado llega a Comala, él nota que es muy diferente a de donde él viene, de Sayula. Pues él dice que en su sitio, ahí en esa hora que es la tarde, está llena de niños, revoloteando, de palomas. Y sin embargo, él en esa ciudad que escucha el propio eco de sus pasos y casas vacías llenas de yuyo. Ya luego entonces ve a una mujer pasar, pero luego la ve desaparecer. Luego nuevamente la ve pasar y le pregunta por dónde vive doña Eduvíguez. Y hasta le indica la dirección, él va ahí y ya pues cuando llega lo recibe esta señora. Él sabía de doña Eduvíguez porque él le había preguntado al arriero pues que dónde podía hospedarse y él le cuenta de esta señora. Y luego por último le pregunta por su nombre y él dice que él se llama Abundio. Luego ya regresamos vuelta donde el relato donde doña Eduvíguez lo hace pasar. Ahí habla con él y él le dice, y él le cuenta, pues ella le dice que su mamá le había dicho que él vendría, pero él le dice que cómo es posible eso si su mamá murió. Y entonces la señora dice, ah, con razón escuchaba su voz muy bajita. La señora también le cuenta que ella y su madre habían hecho la promesa de morir juntas cuando eran jóvenes. También le dice que él tendría que haber sido su hijo, pero entonces Juan Preciado piensa que la señora está loca, pero este le dice que lo invita pues a comer y él responde que va a ir más tarde, pues está cansado. Luego la historia nos cuenta el pasado de Pedro Páramo, porque comienza a narrar así como que está lloviendo, una casa, una señora que manda pues a su hijo por castigo a ayudar a la abuela. Y ya ahí vemos que, y nos dice el último, pues cómo es que se llama el niño, que le llaman Pedro. Entonces narra el pasado de Pedro. Ya, entonces luego nos vuelve a contar la obra acerca de Juan Preciado que estaba hablando con doña Eduvíguez y él le dice pues a la señora que su madre nunca le habló de ella, sino que fue el arriero Abundio. Y entonces la señora le dice que no puede ser posible porque Abundio ya está muerto hace mucho tiempo, entonces tal vez es otra persona y no la misma. Ya. Dubíguez también le cuenta que Dolores siempre había odiado a Pedro Páramo porque la trataba mal y siempre le pedía cosas. Un día dice que Pedro Páramo le dijo que armara sus maletas y que se fuera donde su hermana. Entonces, doña Dolores se fue de la hacienda para siempre y nunca más volvió porque Dolores decía que ella no podía volver porque Pedro Páramo nunca fue a buscarla ni pidió que ella volviera. Luego la obra Vuelta nos habla del pasado de Pedro Páramo, donde él está sentado pensando en su amada Susana. Él, él dice que estaba pensando pues que su amada nunca iba a volver a Comala, pues odia ese pueblo. Luego su abuela lo encuentra y le pregunta qué está haciendo y le dice que estaba molesto porque estaba cansado de ser ayudante y no quería ser. Y su abuela le dice que así se comienza y que tiene que ser mandados, pues es un simple ayudante. Ya cuando sea el jefe ya va a ser diferente. Pero sin embargo, Pedro estaba con mala actitud y su abuela dice que con esa actitud le iba a ir muy mal. Luego pasamos vuelta hacia Juan Preciado y doña Eduvíguez, en donde ella le cuenta acerca de Miguel Páramo, el hijo de Pedro Páramo. Le cuenta que como él es que murió y cómo es que que su caballo, el Colorado, seguía yendo y viniendo por el camino que Miguel siempre pasaba con su caballo, pero sin embargo Juan le dice que él no escucha nada y ella y la señora le dice que tal vez sea su sexto sentido.
Luego ya la obra nos narra pues cómo es que el entierro de Miguel Preciado, en donde estaba siendo celebrado por el padre Rentería, el cura del pueblo. Mas este no le quería dar la bendición a Miguel, pues él decía que había sido un hombre malo y había abusado de su sobrina. Y entonces llega Pedro Páramo y le dice que debe dejar los lados y rencores de lado y le da un puñado de monedas de oro y se va y le dice que se dé entonces, que le dé su bendición y su perdón. Entonces el padre se resigna y le da el perdón a Miguel. Luego el padre va y le cuenta a su sobrina Ana acerca que ya enterraron pues a Miguel Páramo y esta le dice que ese no estará en el cielo por todas las maldades y atrocidades que ha hecho. Y ella lo celebra pues que él no haya llegado al cielo sino que está en el infierno. Esa misma noche del entierro de Miguel Páramo, la gente del pueblo pues ese, que estaba volviendo del panteón dice que escuchan el rumor de que su caballo seguía galopeando a pesar de que él ya estaba enterrado, pues, y entonces piensan que el caballo enloquecido. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro Páramo? Dice que maten al caballo. También esa misma noche el padre Rentería, él no puede dormir por la culpa de haber dejado comprar por unas monedas de oro y haberle dado su bendición a Miguel, a pesar de que no está en sus ideales. Entonces ya luego nos recuerda, eh, nos relata vuelta donde Juan Preciado y Doña Eduvíguez están hablando. Ya entonces terminan ellos de conversar y de repente Doña Eduvíguez se para y se va y desaparece. Juan no le toma mucha importancia, pues piensa que estaba apurado, entonces él se va a su cuarto y porque estaba muy cansado y quiere descansar, sin embargo, él no puede dormir y duerme entrecortado. Entonces escucha un grito desgarrador y Juan, él se despierta y abre la puerta y ve que no hay nadie. Entonces él luego de repente abren la puerta y él piensa que es Doña Eduvíguez, pero una mujer responde que su nombre es Daminiana Cisneros, que le dice que su madre le habló de ella. La mujer trabajaba en la hacienda Media Luna y lo cuidó cuando él había nacido. Juan le pregunta a esta mujer si escuchó los gritos y ella le responde que debe ser el eco que quedó guardado en esa habitación, pues le explica que en ese cuarto habían matado a un señor y dice que ese cuarto siempre estuvo cerrado y que era imposible abrirlo. Entonces ella le pregunta que cómo es que lo hizo. Él explica que fue doña Eduvíguez quien la abrió y entonces la Daminiana se apiada de ella, pues debe estar penando todavía, pues la señora ya había muerto hace tiempo. Luego nos narra acerca de quién fue el que atacó al hombre pues que había matado, que era Toribio, y había sido asesinado por Fulgor Sendano, un empleado de la hacienda de los Páramo. Luego, después del asesinato, ya él va, se ve una conversación que tiene con Pedro Páramo, donde Fulgor le cuenta pues acerca de que ya hizo el encargo, que ya se deshació del hombre y además dice que las deudas que tienen que pagar y ya no hay dinero. También Fulgor recuerda cuando su difunto patrón, entonces él recuerda pues que su antiguo patrón le había dicho que su hijo era un inútil y que entonces él dice reflexión acerca de lo que decía su patrón tal vez sea verdad. Entonces él le propone pues a Pedro Páramo que se case con Dolores Preciado para que puedan sacar adelante la hacienda. Entonces Fulgor le dice que él se va a encargar de todo y va donde Dolores Preciado para anunciarle que Pedro Páramo quiere casarse con ella. Ella acepta, pues ella estaba contenta de que haya sido elegida por Pedro Páramo para casarse. Entonces le dice que no se preocupa por nada, que él se va a encargar de los preparativos. Luego ya vuelve a la hacienda de Pedro y le informa acerca de los arreglos del casamiento. Ya luego regresamos a donde estaban hablando Juan Preciado y Daminiana. Ellos caminan por las calles de Comala mientras que ésta le cuenta pues que sobre las voces que se escuchan en el pueblo. Una vez ella bajó de la Media Luna porque
Escuchó el rumor de que una fiesta durante varios días y cuando descendió al pueblo entonces las calles estaban completamente vacías, le dice. Ya, pues y luego Juan Preciado le pregunta pues a ella si había hablado con su madre y y ella le responde que no y le pregunta que cómo está ella y él le dice que ella está muerta. Luego Juan le pregunta de Miniana si ella está muerta y de repente él ve y se encuentra solo. Luego él ve a un hombre cruzar la calle y lo llama. Escucha también hablando a unas mujeres sobre un tal Filoteo, eh, que es aquel que le conseguía a las mujeres a Pedro Páramo. También escucha que dos hombres estaban conversando sobre una deuda. Uno le dice al otro que la cancelará con la cosecha del maíz, pues, y el otro responde que está trabajando para para terreno ajeno, pues se dice que esas tierras ahora pertenecen a Pedro Páramo. Entonces, Juan Preciado sigue recorriendo las calles de Comala durante la noche y de repente él recuerda pues las palabras de su madre que le decía que Comala era un pueblo pequeño y él piensa volver a su pueblo. Pero de repente él siente que alguien le toca los hombros y le pregunta que qué está haciendo ahí. Él responde que vino a buscar a su padre. Entonces la persona lo invita a pasar a su casa y Juan acepta y se va. Luego ya cuando él ya está ahí, duerme, lo invitan a dormir, él duerme y ve a una mujer, pues, a una mujer y al día que es la señora, él piensa que la señora de la casa. Entonces al día siguiente cuando él ya se despierta, él desayuna café y le pregunta pues a la mujer que dónde está su marido. Y ella le responde que ese hombre no es su marido, sino que es su hermano. Sino que cuando sino que como hace tiempo ya él la tomó y la hizo su mujer, desde ese momento ella no volvió a salir a la calle por vergüenza. Entonces, luego cuando el hombre ya vuelve, pues Juan le dice que ya sabe que son hermanos y él dice que no le gusta que hablen de ellos, entonces le dice que eso a él no le importa. Y entonces Juan Preciado dice que eso a él no le importa, sino lo único que quiere es irse, pues regresar a su pueblo. Y él dice que será mejor que espere y que al día siguiente mejor sería más posible que él salga, que lo iba a ayudar. Ya luego se nos cuenta, pues se hace de noche y él sigue ahí en la casa de los hermanos. Él ve, pues se va, no puede dormir, se despierta, dice. Se despierta, se despierta porque no puede dormir. Y luego vemos ya, se nos cuenta cuál es el nombre de la mujer. La mujer se llama Dorotea. Esta le había ofrecido un agua de azar para que le pase el susto, pues Juan Preciado se había asustado con lo que había visto. También esa misma noche, ya cuando era noche, cuando iban a dormir, Dorotea le dice a Juan Preciado que se puede dormir con él, ya que su hermano, el hombre no está, Donis, que es su hermano, él no está y que no volverá. Entonces, Juan Preciado acepta, pero él se despierta a mitad de la noche a causa del calor. Sale a la calle a tomar aire fresco, pero se siente asfixiado e intenta volver a respirar el aire que él siente que se le va saliendo de su boca hasta que finalmente el aire sale de su cuerpo para siempre. Lo último que él ve es un remolino de nubes sobre su cabeza. Entonces ahí ya nos cuenta que Donis, el hermano, y Dorotea, la hermana, encuentran a Juan Preciado muerto en la plaza. Arrastran su cuerpo ya endurecido hasta la sombra del portal y es ahí donde lo entierran. El cadáver de Juan Preciado entonces ya nos narra cómo el cadáver de Juan Preciado le cuenta a Dorotea que lo mataron los murmullos del pueblo. Dice que el miedo, que él se sentía mucho frío. Ya pues él cuenta cómo es que murió, que el miedo, él dice que murió de miedo. Ya. Luego entonces Dorotea le dice a Juan Preciado que nunca él debería haber venido a Comala, que eso lo llevó a su muerte. Luego estos dos comienzan a conversar sobre la muerte. Luego la obra nos narra nuevamente vamos al pasado de Pedro Páramo, en donde él se entera pues de la muerte de su hijo Miguel y llevan el cuerpo a la hacienda y es donde lo velan y él
Pedro le ordena a Fulgor que sacrifique al caballo también, nos dice ahí. Luego volvemos a Juan Preciado y Dorotea. Entonces él escucha la voz de una mujer, pues que está hablando de la muerte de su madre. Entonces Dorotea le dice que se trata de Susana San Juan, que fue la última esposa de Pedro Páramo. También le cuenta que Pedro Páramo quiso mucho a Susana, tanto que después de su muerte cambió totalmente él. Perdió todo interés y la hacienda quedó en ruinas. Las personas comenzaron a irse del pueblo porque no había trabajo, pues. Luego, cuando le faltaba poco para morir, comenzaron las guerras de los cristeros y eso terminó con la prosperidad del pueblo, pues. Luego nos narra, pues, la historia acerca de Flugor, el que trabaja para Pedro Páramo, le informa a Pedro Páramo que Bartolomé San Juan estaba de vuelta en el pueblo, pero más no sabe por qué, y le informa que vino con una mujer. Entonces Pedro Páramo le dice que él se encargará de investigar y lo manda a descansar. Luego nos cuenta cómo Pedro reflexiona acerca de la vuelta de Susana a San Juan, pues, a quien esperó por más de 30 años, ya que fue, por decirlo así, el amor de su vida. Finalmente él, cuando se enteró que Bartolomé y su hija estaban viviendo en una casa precaria cerca de unas minas abandonadas, también se enteró él. Ya. Luego nos cuenta cómo Bartolomé habla con su hija acerca de volver a Comala y le dice pues que Pedro Páramo le ha pedido pues que regrese al pueblo y le va a dar le ofreció una casa, pero a cambio de la mano de su hija. Entonces Susana acepta, a pesar de que ella sabe que Pedro Páramo ha estado casado y ha tenido varias mujeres. Entonces también nos cuenta cómo Pedro Páramo elabora un plan para deshacerse del padre de Susana y poder él quedarse con ella. Entonces le ordena a Flugor que se deshaga de él de una manera natural, que parezca un accidente. También la obra nos narra que Susana, ella se despierta a medianoche, ella se levanta de la cama y siente como una especie de presencia y esta le pregunta pues que si es Bartolomé, si es su padre. Entonces luego escucha rechunchar la puerta y como si alguien entrara y saliera. Ella se vuelve a dormir y al día siguiente Justina, que era la que se encargaba de ella, le cuenta que su padre ha muerto. Pues Susana sonríe porque ella sabe que su padre ha ido a despedirse de ella la noche anterior. También nos narra que Susana recuerda una anécdota de cuando ella era niña, de una anécdota junto a su padre. Pues Susana luego vuelve a sentir también esa presencia que aparecer a su padre entre sus sueños o como escuchando la voz de su padre, pues ella no entiende para qué se le sigue apareciendo. Luego nos cuenta que el padre Rentería viene a consolarla, pero él dice que no lo necesita y lo echa, pues. Luego nos cuenta que acerca de un hombre al que llamaban tartamudo, ya, el tartamudo le llega pues a la hacienda a media luna y le avisa a Pedro Páramo que un grupo de hombres ha matado supuestamente a Flugor, ya que ellos dijeron que eran revolucionarios y que se iban a quedar con las tierras de Pedro Páramo. Entonces Pedro Páramo manda al tartamudo a decirle a los revolucionarios que vayan a hablar con él directamente y luego que vaya a buscar al Tilcualte. Entonces este obedece inmediatamente. Pedro se siente abrumado. No estaba triste por la muerte de su empleado Fulgor, sino que estaba preocupado por Susana, él. Ya que ella se pasaba todo el día recluida en su habitación y se desvelaba. Cuando ella lograba dormir, pues ella tenía pesadillas y se revolcaba en la cama inquieta y adolorida. Él intenta entenderla y saber por lo que está pasando, pero la cabeza de Susana es un misterio, para él no logra comprenderlo por más que él quiera. Luego se nos cuenta cómo Juan Preciado y Dorotea escuchan pues a Susana hablar. Ella recuerda unas vacaciones en la playa junto a un hombre quien había sido su primer esposo, Florencio. Susana estaba
Rememorando el placer pues que sentía cuando se bañaba en el mar, estaba feliz en sus recuerdos. Luego nos narra nuevamente, sigue la historia de Pedro y nos dice que Pedro recibe a los revolucionarios en la hacienda y les preguntan que por qué se levantan en armas y ya pues se obtiene respuestas diferentes, pero obtiene. Ya entonces Pedro finalmente les ofrece dinero y hombres para su causa, para que puedan estar a su lado y combatir a su lado, a cambio de que no lo molesten a él. Entonces los revolucionarios aceptan y Páramo se compromete a tener el dinero y los hombres listos en una semana. Pedro entonces le ordena al Tricualte que se vaya con los revolucionarios y que lleve a hombres de su confianza, pues les indica que debe ganarse la confianza de ellos y que le deben de avisar cualquier cosa, cualquier movimiento que ellos hagan. Finalmente, acepta y se va. Nos dice también que Susana sigue teniendo pesadillas y que no, pues ella sobre la noche en la que murió su esposo Florencia. Dice que mientras que Pedro pedía que se apeguen de su sufrimiento y deseaba que termine ya, que no sufriera más. Luego la deja sola y al día siguiente que el padre de Rentería le encuentra muerta a Susana en su cama. También nos habla de Gerardo Trujillo, quien había sido el abogado de los páramos por años. Le cuenta a Pedro que la noche anterior el Ticual Trijuente fueron derrotados en un enfrentamiento con unos revolucionarios villistas. El abogado le dice que le deja sus papeles y dice que él ya se va a mudar a otro sitio, a otra ciudad, y por lo tanto ya renuncia a ser el abogado. Él estaba esperando pues que por los años de servicio recibir una compensación. Sin embargo, Pedro no le da nada. Luego ahí nomás al ratito que se fue, él regresa pues y le dice a Pedro Páramo que lo pensó bien y que no renuncia, que ya no se irá ya, pues que seguirá trabajando con él. Entonces le pide un adelanto. Sin embargo, pero Páramo solamente le ofrece 1,000 pesos. El abogado se queda con bronca, ya que en el pasado él ayudó mucho pues a los páramos a salir de inconvenientes legales y no siente que Pedro le reconozca por lo que él ha hecho por ellos. Luego nos cuenta pues que Pedro recibe al Ticualte y afirma que era mentira, que habían sido derrotados pues por los revolucionarios, los villistas, ya que en realidad ellos se habían unido y se habían juntado, ya que dice que estos vienen del norte y que eran muy poderosos. Entonces le pide más dinero a Pedro para comprar comida y no tener que robarla ni las haciendas del pueblo, pues que pertenecen a otras personas. Sin embargo, Pedro le dice que no, pues y lo manda a pedir dinero y que extorsiona a otras personas porque él ya le dio suficiente dinero y ya no le va a dar más. Entonces el Ticualte obedece y se va de la media luna con los revolucionarios que lo acompañan. Luego nos relata cómo Susana San Juan conversaba con Justina sobre los pecados y la existencia del cielo y el infierno, pues Susana ella se queda dormida y Justina sale de la habitación. En ese momento se cruza con Pedro, que estaba por entrar a ver a su esposa. Él le pregunta que cómo es que está Susana y ella le responde que está muy mal, que ya está perdida y que no se puede hacer nada por ella, pues. Ahí Pedro entra a la habitación y ve a Susana dormida y convulsionando. Intenta hablarle, pero ella no despierta. Al rato él sale y entra el padre Rentería y es ahí cuando él pues le encuentra muerta. Luego ya pues se da el padre Rentería da la exhumación del cuerpo de Susana. Ya se nos cuenta que Susana muere el 8 de diciembre y que todo el pueblo de Comala se despierta por el repiquete de las campanas, pues que anuncian su muerte. Las campanas seguían sonando durante 3 días y todas las iglesias de las zonas se suman a dar el pésame. Los habitantes del pueblo se preguntan qué habrá pasado y la noticia de la muerte de Susana San Juan va pasando de boca en boca.
Gente de todos los lugares, había sido atraída por el sonido de las campanas, pues, hacia Comala, pues, atraída por el sonido, entre ellos habían venido circos, habían venido, malabaristas, músicos diferentes, y se había armado una fiesta popular entre las calles de Comala, que incluso siguió una vez, cuando ya no se escucharon las campanadas, esta siguió. Entonces, no había forma de explicarles, pues, que era un día de duelo y convencerlos de que vuelvan a su casa. La fiesta seguía, la feria, la riña de gallos, lotería se había dado. Entonces, mientras que en la hacienda Media Luna eran días de duelo y silencio, y entierran a doña Susana y nadie en el pueblo se entera, entre, entretenidos ellos por la fiesta que se había dado, pues. Entonces Pedro Páramo jura vengarse del pueblo por la falta de respeto y promete que Comala morirá de hambre. También nos narra que el Ticualte sigue volviendo cada tanto a dar las novedades de la revolución a Pedro Páramo, y cada vez que vuelve apoya a un líder diferente. Primero Carranza, luego no dice que un tal Obregón, y así sucesivamente. Él apoya pues diferente. Le informa a Pedro que el padre Rentería se levantó en armas, y Pedro le dice al Ticualte que se ponga del lado del gobierno contra el padre. Más el cual te dice que el gobierno los considera rebeldes y que le conviene más apoyar al padre que al gobierno. Más aún porque estar del lado les garantiza su salvación, pues. Pedro, sin embargo, Pedro, con el paso de los días, Pedro no logra superar la muerte de Susana. Recuerda el momento en que murió y ruega que regrese con él. En algún sentido, Pedro siente que su propia muerte estaba próxima. Luego nos habla acerca de Abundio, quien se había emborrachado para poder olvidar la pena, dice, la pena que él sentía por su mujer refugio, quien había muerto. También no dice que él sale de la tienda de los Villapando, donde se había ido a comprar bebida, pues intenta volver a su casa, pero él termina en la hacienda Media Luna, no sabe ni cómo, pero él llegó y Pedro lo ve acercarse y le pregunta. Entonces lo ve y llama a Daminiana para que vea qué quiere el hombre, pues. Abundio le pide limosna a Pedro para enterrar a su mujer, pero luego, sin darse cuenta, como se estaba muy borracho, apuñala a Daminiana y a Pedro también lo termina apuñalando. Entonces Daminiana muere y Pedro siente pues que su muerte está próxima, que está por llegar. Piensa él en todo lo que los que se fueron y desea ser el próximo, pues él desea su propia muerte. En un momento intenta levantarse, pues, de su silla donde está, pero él cae del costado y queda ahí sin poder levantarse durante todo el día. Luego siente la mano de Daminiana en su hombro, quien le ofrece traer el almuerzo. Pedro pero le dice que ya va para allá, pues, y se apoya en los brazos de Daminiana y hace el intento de caminar, pero se cae nuevamente y da un golpe contra la tierra y finalmente muere ahí. Pues ya nos cuenta cómo es que Pedro finalmente muere. Y en fin, este es el fin de la obra. Gracias.